Sergio querido, vamos a la República de Colombia, Sí, señor. nuestros hermanos, estamos visitando distintos países de Latinoamérica, sabemos que Chile, nuevamente el 70% de la población entró en restricciones y en aislamiento, Uruguay con la nueva cepa que se está dando a conocer, que es la de Manaos, está tomando restricciones severas. Argentina está yendo por el mismo camino, no se han cerrado todavía las fronteras, pero sí se están suspendiendo determinados vuelos, por ejemplo al Sí, Brasil. sí. Y hay también movimientos, más de 1.200 venezolanos en este momento están tratando de salir de Colombia. Esta es, bueno, una información que también vamos a desarrollar hoy, ¿eh? Francisco Espinel, muy buenas tardes, amigo, compañero, ¿cómo anda usted? Muy bien, buenas tardes para ustedes, amigos en Argentina. Desde acá, desde Colombia, los saludo con mucho cariño y pues atendiendo obviamente a las preguntas que ustedes tengan sobre los temas de restricciones que vamos a asumir nosotros en Colombia en los próximos días. Bien, Francisco, ahora le voy a pedir un poquito de retorno a nuestro compañero acá al piso. Gracias por este contacto igual que siempre. Y bueno, y Colombia también tomando entonces, de la mano de lo que decía Sergio, sus medidas, aislamiento total. Estamos hablando no de aislamiento total, estamos hablando de toques de queda que significan restricciones en la movilidad en determinados horarios que establece el gobierno. El presidente Duque ayer precisamente dijo a través de su ministro de Salud, o tomaron la medida de restringir la movilidad en determinadas ciudades donde sobre todo hay ocupaciones en camas UCI, hay ocupaciones de camas UCI por encima del 70%. Esto significa que nosotros en Colombia, que entramos a la Semana Mayor, es decir, a la Semana Santa, entramos el 26 de marzo, este viernes, pues ahí se empiezan a aplicar las medidas de restricción con toques de queda para estas ciudades que tienen más del 70%, empezando, es decir, Medellín, Bucaramanga, Bogotá, algunas de estas van a tener precisamente restricciones entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Barranquilla es una ciudad que tiene hoy en día una ocupación altísima, están por encima del 80%, Medellín está por encima del 80%, y esto pues tiene preocupadísimos a los alcaldes y a los gobernadores, pero también al gobierno nacional. El incremento en las últimas semanas de ocupación de las camas UCI pues ha sido considerable. Por ejemplo, estamos hablando nosotros de que precisamente en una ciudad como Medellín, hace 2 semanas estaban en 2.000 ocupaciones. Hoy pasaron a 6.685. Esto fue con reporte este lunes 22 de marzo. ¿Y qué pasa con las restricciones, Francisco? ¿Qué suceden con las restricciones limítrofes? Es decir, ¿qué pasa con las fronteras? Ahí también van a haber ciertos toques de queda o van a cerrar las fronteras. ¿Qué viene diciendo el presidente? Ejemplo, ciudades fronterizas, me estás hablando, perdón, Horacio, si lo quiero entender así, por ejemplo, Cúcuta, por ejemplo, Ipiales, Nariño, que está en límite con Ecuador, Maicao en La Guajira, que está en límite con Venezuela, así como Cúcuta, que tiene límite con Venezuela. Estos alcaldes de estas ciudades ya tienen unas restricciones que vienen aplicando desde hace unas semanas, porque también en ellas hay una ocupación bien considerable y un incremento de contagios muy significativo. Cúcuta tiene un problema muy serio, por ejemplo, hablo de ella porque es la capital más importante de norte de Santander, perdón, mejor dicho, es la frontera más importante de Colombia con Venezuela. Hay unos problemas muy serios de ocupaciones, no hay tanta capacidad para atender a los enfermos, pero evidentemente si hablamos nosotros de 1.500 camas y están llegando más de 2.000 y 3.000 contagiados con problemas muy serios de comorbilidades, pero sobre todo de problemas respiratorios que necesitan ser entubados, pues va a ser muy difícil atenderlos. Entonces el alcalde tiene unas medidas restrictivas muy serias en esta capital. El otro problema que se presenta es el tema de una economía informal que está exigiéndole a la gente salir a buscar precisamente su sustento porque no tienen con qué. Esta ciudad, por ejemplo, tiene unos problemas muy serios de empleo, donde más del 75% de las personas acuden a la informalidad para poder buscar sustentos para sus familias. Entonces la gente le ponen restricciones, pero tiene necesidades de salir a trabajar
El problema no es que lo hagan, sino que lo hagan con las medidas de bioseguridad y no lo están haciendo. Hay contagios muy, muy, muy serios. Francisco, fundamentalmente digamos que estamos a un paso del colapso sanitario, ya que si los cuidados intensivos, las unidades de cuidado intensivo están abarrotadas de gente, obviamente esto implica que va a llegar un momento que se va a perder el control, ¿no? Y hay Sí. toda una preocupación respecto de esto, ¿no? Es correcto, Sergio. Por lo menos en estas ciudades pequeñas, que no son grandes capitales, pues el problema es muy serio porque no hay posibilidades de atender a toda la cantidad de población. Entonces los alcaldes empiezan a hacer llamadas a sus alcaldes vecinos como Bucaramanga u otras capitales para ver si pueden remitir allá a algunos enfermos. Empieza a haber unas complicaciones muy serias para darle atención, la atención necesaria a estos Claro. contagiados de virus. Claro que sí. Es- La Argentina en este preciso momento está analizando decretar, sería un nuevo DNU que sacaría el presidente de la República, como para blindar justamente al país. No se habla del cierre estricto de fronteras por el momento, hay que esperar el DNU, pero esto ya se sabe que va a suceder y las restricciones van a ser mayores. Indudablemente puede venir por estos toques de queda que ustedes le dicen durante la madrugada y noche nuevamente para todo el país, pero hay que ver qué pasan con las fronteras también. A ver, Sí. las ciudades fronterizas tienen trabajadores de un lado y del otro, con respecto a Uruguay, las del norte con el Brasil, por supuesto también con Bolivia, con Chile. Si esto así aconteciese y si hubiese nuevo periodo de aislamiento, indudablemente va a tener una repercusión social en las cuales ya se están vivenciando en algunas provincias. A ver, Formosa llevó nuevamente aislamiento para su población y hay revueltas sociales realmente muy fuertes. Ayer hubo no solamente choque entre policías y comerciantes y población civil porque la necesidad económica es imperiosa. Y cuando hablamos de imperiosa es realmente un nivel de pobreza escandaloso que estamos teniendo en la Argentina. ¿Qué puede llegar a suceder con esto que está anunciando el presidente, con este nuevo toque de queda en Colombia? Las consecuencias socioeconómicas, posibles manifestaciones que puedan darse, o acata el poblador, el colombiano, sin mayores inconvenientes. Pues la pregunta es muy importante, Horacio, porque precisamente el presidente ayer decía, estas son medidas preventivas, y él hacía mucho énfasis en decir preventivas, con el fin de evitar el crecimiento más fuerte de los contagios y de ocupaciones en camas UCI. Yo quiero aclarar algo. Ciudades que ya tienen restricciones, como por ejemplo Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, que están por encima del 70%, pues allá son mucho más estrictas estas medidas de restricción. Cuando hablamos nosotros de toques de queda, estamos hablando de que la policía, el ejército van a salir a las calles a controlar que no haya esos aglomeraciones de gente que se están presentando y que se vienen presentando en las últimas semanas, cuyo resultado es precisamente incremento de contagios y por consiguiente ocupaciones de camas UCI cuando se agravan estos contagios. En Colombia el tema no es todavía un encierro, pues, y otra vez los comercios encerrados. Se habla de que el comercio va a seguir abierto, es decir, que la gente puede seguir teniendo una actividad económica normal, pero no van a temblar, mejor dicho, no van a pensarlo dos veces en mandar a guardar la gente otra vez si definitivamente hay incrementos de contagios. ¿Y hubo signos de violencia? ¿Hacer la primera orden de fase 0 o fase 1 en Colombia cuando sucedió esto? Porque aquí directamente fue la población, como fue la más larga, la de la Argentina, de mantenernos aislados o guardados, bueno, se produjeron unos desmanes en la fase económica que en el día a día no se juntaba una moneda. Esto produjo una revuelta social importante. Reitero, en Formosa la policía anoche tuvo que reprimir una protesta en Clorinda a balas de goma. Ese es el nivel de no acatar una nueva determinación de aislamiento. La determinación del DNU incluye de que aquellos que vengan
o argentinos que regresen al país en este tiempo van a tener que pagarse ellos mismos un test de coronavirus, y bueno, y vienen medidas mucho más severas también, se han cortado vuelos a Brasil, van a blindar mucho más las fronteras. Digo, acá no está el clima como para que salga el presidente, que además han dado el ejemplo de todo lo contrario para otras movilizaciones, para decir, mande nuevamente la población a resguardarse a su hogar. Aquí esto puede estallar económicamente si esto así sucede. Te pregunto si hay cierta analogía de lo que pasó la primera vez en Colombia con lo que puede llegar a suceder en ese escenario nuevamente, ¿no? Horacio, como lo vengo diciendo, no hay en estos momentos ningún tipo de restricción que afecte el desarrollo económico del país. Bien. Es decir, no se van a dar esa pela, como decimos nosotros acá en Colombia, no van a caer en esa restricción, sabiendo que puede haber unas reacciones, digamos, complejas por parte de todos los comerciantes en Colombia. Bogotá tiene en estos momentos una ocupación del 63.1% de cama UCI. Estamos por encima del 50%, entonces a esta ciudad, por ejemplo, le va a aplicar el toque de queda de 12 de la noche a 5 de la mañana entre el viernes 26 y el lunes 29, y entre el miércoles 31 y el lunes 5 de abril. Diciendo entonces que nos van a mandar a guardar a las 12 de la noche en Bogotá, en Jueves Santo, Viernes Santo, es decir, en esta... Sí, una acción puntual. Sí, es puntualmente en estos fines de semana, pensando sobre todo en ver cómo controlamos esos desórdenes que se están armando con fiestas clandestinas.